Cuánta verdad, Dios. Anhelamos, Señor, tu iglesia, Señor, tu iglesia anhela, Señor, ser como tú soñaste, Señor. Ser, Señor, volver ese diseño, Señor, desde el principio, tu diseño original, Señor. Tu iglesia está volviendo ese diseño original, Padre, con que tú la creaste, Señor, en el principio, Padre, como la tenías en tu corazón, Dios. Pero para eso tenemos que rendir coronas, coronas y coronas que traemos de humanidad, coronas y coronas. Cada uno sabe, cada uno de nosotros sabe cuáles coronas presentar a sus pies. Cada uno de nosotros sabe qué coronas presentar ante los pies de Dios para que sea formado el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos. Porque en el Espíritu, Señor, tú nos los has mostrado, Señor, tú nos lo has mostrado, Padre. Porque en el Espíritu podemos ver, Señor. Porque en el Espíritu, Señor, podemos ver el principio y por eso anhelamos. En el principio, en el Espíritu podemos ver el diseño perfecto que tú anhelaste para cada uno de nosotros, para tu creación, Señor, y es por eso que anhelamos, Señor. Anhelamos ser a la forma del Hijo, al carácter perfecto del Hijo, Dios. Oh Espíritu Santo, oh Dios, oh Dios, completo, Señor, como te cantamos recién, estamos en ti, completos. Todo fue creado, Señor, por ti, en ti y para ti, oh Dios. Que se abran esta noche los ojos del entendimiento, Dios, y podamos ver esa realidad e introducirnos en ella, no solamente quedarnos como espectadores, Dios, sino que podamos dar esos pasos que tengamos que dar para introducirnos a esa realidad a la cual nos está llamando, Señor, desde el principio, desde la caída del hombre, Señor, y desde que tu Hijo, Señor, en tu Hijo fuimos restituidos, Señor. Porque en el viejo hombre, Señor, fuimos destituidos, pero en tu Hijo fuimos restituidos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias. Porque viniste a hacer lo que no eras. Viniste a hacer lo que no eras para que nosotros fuésemos lo que no éramos. Que habíamos perdido la imagen del Padre, que habíamos perdido la gloria del Padre, que habíamos roto en nuestra humanidad, en nuestra alma desobediente y altiva, la comunión con el Padre. Pero viniste vos, Cristo, viniste vos y nos reconciliaste con el Padre y ahora somos uno con Él, ahora somos uno con Él, y que eso se pueda, que lo podamos ver a través de nuestros ojos espirituales, que lo podamos ver, que lo podamos ver, que lo podamos ver, que lo podamos ver, oh Dios. No busquemos que nuestros sentidos naturales puedan sentirte, Dios, sino que sean nuestros sentidos espirituales los que puedan estar conectados con vos, Padre. Que pueden ser nuestros sentidos espirituales, porque vos sos espíritu, porque Cristo dice: yo soy espíritu vivificante. Yo soy el espíritu vivificante. Entonces no querramos buscar con la carne a Dios. No querramos buscar con la carne a Dios. No querramos buscar con la carne a Dios. Busquemos a Dios en el espíritu, con el espíritu, con el espíritu. Porque fue su espíritu quien se introdujo dentro nuestro. Porque fue su espíritu quien está introducido en cada uno de nosotros. Porque es su Hijo quien está introducido en cada uno de nosotros. Porque es su palabra quien está introducida en nosotros. Gracias, Padre.
que pueda ser tu Espíritu Santo hablándonos y confrontándonos y haciendo lo que tenga que hacer en esta noche con cada uno de nosotros como familia, como siempre digo, como iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo lo que tenga que hacer, Dios. Gracias, Dios. Me rindo, Señor, a vos y que seas tu Espíritu Santo guiándome, direccionándome y fluyendo a través de mí, administrando todo lo que yo soy. Gracias, Dios. Amén. Buenas. ¿Todo bien? Me escucharon al principio, al final, pero ahora me ven. Hola, Lita. Ay, qué lindo que te queda el verde. Si quieren servirse café, si quieren, yo les doy unos Ya está Miriam, son y 6, dije. Bueno. No veo nada, che. A ver, esto se puede. Encima no se puede en notas hacer zoom. Porque es la primera vez que hago en notas. No. Es la primera vez que hago en notas. Siempre lo hago en Word. Pero no tenía espacio en el celular, así que tuve que desinstalar Word. Bueno. ¿Cómo andan? Hace mucho que no predico, así que voy a estar un poco tímida. No, no es de Dios la timidez. ¿Qué? Sí, desacostumbrada. Bueno, chicos. Hace un tiempo venía escuchando algunas prédicas y bueno, y el Señor me venía hablando. Y cuando la pastora me dijo hace unas semanas atrás que si tenía libre para predicar, le digo, sí. Y bueno, y el Señor esta semana más me estuvo hablando y hay un programa que se llama
una streaming que se llama De repente lo vi, que el que no lo vea está los jueves a las 10 de la mañana por YouTube. Bueno, es como una radio, digamos, como así decirlo, cristiana. Está bueno porque se habla de todo. Pero bueno, venía viendo un poco de eso, que también fue que me llevó a ir inhalando, como encajando todas las piezas para poder armar lo de hoy, ¿no? Y más lo que vengo escuchando de antes y lo que se viene hablando también en la casa. Yo siempre hablo de tener mentes, y cuando oro también, mentes y entendimiento generacional, ¿no? Mentes generacionales, que no solo seamos, cuando cantamos recién, entrego mi ego, porque muchas veces nosotros pensamos en nosotros. A ver, yo hoy que no tengo hijos, yo pensaría solamente en mí, no tengo hijos, no tengo en qué pensar en lo que me preceden, ¿no? Pero más allá, si hoy no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y bueno, y mis sobrinos quizás tengan hijos, y bueno, y vamos a ir de generación en generación, ¿no? Y tener este entendimiento generacional, me refiero a que seamos responsables de entender la revelación del Hijo en cada uno de nosotros, porque eso va a cuidar, va a blindar a nuestras generaciones. El entendimiento de la revelación del entendimiento que yo tenga del Hijo hoy es lo que va a cuidar y va a blindar las generaciones venideras. Nuestro compromiso es entender la verdad. Nuestro compromiso no es solo entenderla, la verdad, sino que también es hablarla. A ver, yo la hablo con ellos, pero no solo la hablo, sino que la tengo que expresar también. Porque muchas veces nos ha pasado que no les han dicho, cuando se han salido de ahí, del carril, nos dicen, mira la cristiana. Ahí está la que va a la iglesia. No nos ha pasado. Entonces, es eso, de no solo escucharla, sino también de hablarla, y eso que hablo también poder expresarlo, de poder expresar esa verdad, de poderla vivir. Me quedaba esto, de poderla vivir de forma reinante, de que no estamos expresando algo que no tiene reino, de algo que no tiene sustancia, sino que es de vivir algo reinante. ¿Qué es ese reinante? La vida de Cristo. ¿Qué es ese reino? La vida de Cristo. Si somos entendidos, vamos a ser precisos en la visión celestial. Vamos a ser participantes efectivos del llamamiento del propósito eterno, porque dice que ya no somos más oidores de su palabra, sino que dice Pablo que somos participantes del propósito eterno de Dios. No sé en dónde está escrito, pero sé que está escrito en la Biblia. No sé exactamente de los libros, pero sé que está escrito. Dice que somos participantes, somos gente que desarrolla la vida dada. Tenemos que desarrollar la vida que portamos. A ver, yo tengo una vida, cada uno de ustedes tiene una vida. Tenemos que desarrollar esa vida, la cual estoy portando. Porque si no, es como que tengo una prenda hermosa que me compré, como esta camisa que tenga. Que tengo una prenda muy hermosa que me compré porque la vi en vidriera y digo, wow, la voy a estrenar para algo, para una ocasión especial. Pero fui, la guardé en el placar y nunca la estrené, y quedó guardada ahí para siempre.
esto que porto, esto que tengo dentro mío, tiene que ser desarrollado. En 2 de Corintios 2:11 dice: antes bien, renunciamos a lo... No, 2 de Corintios 2:11 te dije, ¿verdad? Sí. 2:11. Si tenés... Bueno, no importa. El NBI tiene. No importa. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si bien nosotros no tenemos que estar pendientes de lo que Satanás pueda hacer en cada uno de nosotros, pero sí tenemos que estar atentos a lo que él quiere hacer, que es desviarnos de nuestra mirada, nuestra visión de lo que realmente importa. Porque es eso lo que hace. Es eso lo que hace la serpiente. Y nosotros pensamos que va a venir de la manera que vino y increpó a Eva. Puede venir o no, pero hoy viene de otra manera. Viene con otro tipo de engaños y que se parecen mucho a Dios. Así que por eso es que dice que no ignoremos sus artimañas, porque ya vamos a ir leyendo más adelante todo de la manera en que envolvió a Adán y a Eva, de la manera que envolvió al primer hombre y a la primera mujer, para que desobedezcan, para que salgan del diseño del cual Dios los había creado. 2 de Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaños ni retorcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Acá Pablo le estaba hablando a los corintios, pero ¿qué había pasado ante todo esto? Los corintios, les voy a resumir, ¿corintios o corintios? Estaban apartándose, su enfoque se estaba saliendo de lo cual realmente importaba, que era de Dios. Pablo acá les estaba hablando porque estaban siendo engañados por palabra adulterada. ¿No les pasa por ahí que les decía como que se estaban dejando engañar por mercaderes, o sea, por gente que iba y les vendía algo barato? Y que es lo mismo que yo publique mi celular que está roto y que lo quiera vender, ¿cierto? Yo lo voy a publicar así tal cual está, que está 0km, que tiene un montón de memoria, que tal, pero el que me lo quiere comprar me diga: sí, pero yo lo quiero ver, para ver qué onda, cómo está, si está como vos decís. Y yo le digo: no, bueno, mira, así está, y se lo muestre así y lo guarde. Eso es lo que hacían los que adulteraban la verdad de Dios, la palabra de Dios, el evangelio real. Eso es lo que hacían. Vendían lamentablemente vendían un evangelio barato, un evangelio que no era real. Y el evangelio que no es real no transforma. El evangelio que no es real no transforma. ¿Qué nos ha pasado? Que nosotros hemos estado tan religiosos y que no hacemos ciertas cosas, pero no porque realmente lo sentíamos en el espíritu, sino que lo sentíamos porque sino que no lo hacíamos porque
sentíamos que decíamos, no lo puedo hacer porque si no voy a sentir culpa de hacerlo. No porque el Espíritu me impedía de decir, no, esto que vas a hacer no está bien, sino que no lo hacía por el tener después la culpa o el remordimiento de haberlo hecho. Pablo, lo que hacían los mercaderes era adulterar la verdad, era desviarlos de la verdad, pero para beneficiarse de ellos mismos. En cambio, Pablo iba y les decía, yo no tengo por qué adulterarles el evangelio. A ver, yo no tengo por qué agradarte a vos. Así les hablaba Pablo, dijo el pastor. Yo no tengo por qué agradarte a vos. O sea, yo lo que te estoy presentando es lo que Cristo me presentó a mí. Es como la verdad se me presentó a mí, tal y como ella se me presentó, yo te la estoy presentando a vos. No es que yo vengo y te quiero disfrazar algo que a mí no se me presentó. Yo te presento tal y como a mí se me presentó, que es real, que es verdadera. Yo no quiero agradarte, yo no quiero satisfacer hoy tus necesidades, porque eso es lo que nosotros buscamos muchas veces, satisfacer nuestras propias necesidades urgentes, emergentes, pero de acá, de lo natural, terrenal. Y es acá donde comienza el conflicto entre la verdad y el engaño. Y yo les voy a hablar un poquito, de las diferencias. Cómo se presenta muchas veces el engaño y cómo realmente es la verdad. Que muchas veces la tenemos delante de nuestro y no la queremos ver. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14-16. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¡Wow! ¡Wow! Cuando nosotros no estamos en la verdad, en el verdadero evangelio, tenemos un velo. Pero dice que cuando nosotros estamos en el verdadero evangelio, ese velo es rasgado, ese velo se cae y podemos ver realmente. Pero no podemos ver con estos ojos, porque nuestros ojos no ven más allá, los míos por lo menos, más allá de la Roxy. Pero con sus ojos espirituales, que vamos a ver más allá. Porque dice que en el 15 dice, hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés un velo les cubre el corazón. ¿Por qué dice que les cubre el corazón? Un velo les cubre el corazón. Porque antes todo era, después de la caída del hombre, todo era externo. ¿Cómo se les presentaba a Dios antes de que Cristo sea crucificado? Se tenía que presentar todo externamente. Se tenía que presentar con voz de estruendo, se tenía que presentar abriendo el mar, se tenía que presentar en llamas de fuego, en distintas cosas, ¿o no? De distintas maneras se presentaba a Dios, porque todo era externo. Pero después de la cruz de Cristo, no hace falta que nosotros sucedan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, como oraba recién, la vida de Cristo en cada uno de nosotros, porque ya tenemos la verdad, porque ya tenemos la palabra introducida dentro nuestro. Solo que, ¿qué verdad estamos desarrollando? Porque recordemos que tenemos dos naturalezas.
recordemos que tenemos dos naturalezas. Hoy vamos a leer 2 Corintios. Segunda de Corintios 11:3 dice, escuchen esto. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Porque así como Eva fue engañada dentro del Edén, nosotros también podemos ser engañados estando en Cristo. Por eso es que cuando leímos al principio, Segunda de Corintios 2:11, que no estemos distraídos de las artimañas con las cuales nos puede seducir el Satanás, habla de esto. No es porque a mí me importe lo que vaya a hacer Satanás, a mí no me interesa lo que él haga, sino que sí me tiene que interesar de la manera que me quiera seducir. Porque a mí, personalmente, me seduce a través de esto. Por eso tengo que ser buena administradora de los recursos que el Señor me está dando. Y así es para cada uno de nosotros. Y más que nada a ustedes. Es el mismo engaño, es la misma serpiente, es la misma mordedura. Dice que Pablo le dice acá a los corintios que se está repitiendo el mismo patrón que se repitió en el Edén. Porque les está diciendo que ¿quién los engañó? Lo mismo que nosotros hoy, por ahí, no sé, estamos repitiendo patrones de engaño, no es de ahora. No es porque a mi mamá le engañaron, porque a mi abuela. Se repite de generaciones en generaciones. O sea, viene desde el huerto, viene desde Eva. Viene desde Eva. Romanos 1. Estoy re versiculera hoy. No sé si existe esa palabra, pero Romanos 1, 21-22 dice. Está rapidísimo. El de multimedia, gracias el de multimedia, porque yo no le di nada y está rapidísimo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Wow. Nos pasa, ¿no? Nos pasa. En Córdoba, acá no. Pero escuchen lo que dice Isaías 25:7. Escuchen. Pero no se los voy a leer del celular, se los voy a leer. Isaías 25:7. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Acá a mí me sale, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Isaías estaba profetizando la cruz de Cristo. Isaías estaba profetizando en la cruz de Cristo, que iba a venir el que es el sobre todo nombre, el que es sobre todo Señor, el que es sobre todo Rey, el que es sobre todas las naciones, iba a venir y dice que iba a rasgar los velos, que iba a rasgar los mantos, porque había mantos, imagínense, estaban envueltos, no solo en velos, sino en mantos, en ceguera total. Gloria a Dios que vivimos en este tiempo.
Porque a veces, antes de la revelación de Cristo decía, ¿y cómo no vivía que cuando se abrieron los mares y esas cosas? Pero con el entendimiento hoy que tenemos de Cristo, decimos, gracias Señor, gracias por esa cruz, gracias por este tiempo en el que nos pones. Gracias Dios. El engaño, dice que donde el engaño iba a ser desenmascarado porque los velos se iban a caer. Con la cruz de Cristo los velos se iban a caer porque el engaño iba a ser desenmascarado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ceguera espiritual, cualquier cosa que se parezca a Dios o cualquier cosa que vengan y nos digan Dios, lo creemos. Cuando recién comencé a hablar y dije del programa, de repente lo vi, no se los voy a contar a todos, les voy a decir algo rapidito, que después se los voy a compartir por el grupo, que está bueno, que ella pensó que estaba haciendo algo bueno, que estaba haciendo algo para Dios, y no estaba haciendo algo para Dios, estaba haciendo algo para otro Dios, para otro padre, para el padre de la mentira, porque nosotros sabemos que existen dos padres. Existe el padre de la verdad, el padre de la mentira. Sabemos que existe la fuente de verdad y sabemos que existe la fuente de la mentira. Efesios, capítulo 1, 17-18. Pido que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Wow, dice, miren lo que ora, que sean abiertos, que sean iluminados. Y yo también en esta hora oro y que cada uno me acompañe a orar, que sean iluminados, que sean abiertos los ojos del entendimiento para que podamos ver, para que podamos discernir la verdad del engaño, para que podamos discernir lo que realmente Dios dice, para que podamos discernir y volver a ese diseño al cual Dios nos está llamando hace tiempo. Porque estamos volviendo al diseño, porque estamos viendo el diseño, porque lo estamos viendo, familia, porque lo estamos viendo, iglesia. En Gálatas 3:1 dice, nos quedamos viendo. Gálatas 3:1 dice, Gálatas torpe. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Les pregunta, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién les ha mentido? ¿Quién les ha dicho esto a nosotros? ¿Quién nos ha mentido? A ver, cada uno de nosotros, que podamos profundizarnos, que podamos preguntarnos, ¿quién nos ha dicho tal mentira? Sigue operando la serpiente, ¿sí? Engañosa. Esa serpiente engañosa sigue operando en cada uno de nosotros. Ese engaño sigue operando todavía en nosotros después de generaciones en generaciones. Y hay algo que yo decía. Yo tengo un problema aquí en Colonia Carolla. Un problema con mi cuñado. Un problema. No, pero nos llevamos re bien. Somos hermanos en Cristo. Tengo un problema con él. ¿Y qué hago yo? Para huir del problema, me voy de la colonia a otro lugar. Me vuelvo
Cruz del Eje. No, Cruz del Eje no, porque él va y me va a ver a otro lugar, a donde él no vaya. Me voy para huir del problema. Les pregunto, ¿el problema sigue? Sí, el problema va a seguir, porque el problema no se va a quedar aquí en la colonia. Un problema que tengamos internamente, lo vamos a llevar con nosotros, porque el problema no es externo, el problema es interno. El problema es interno. Estaba escuchando a Julián Ríos, no sé si vino acá un chico, bueno, hace poco vino, hace algunos meses, y él decía, cuando, lo escribí, donde hay un antidiseño es porque antes hubo un antigobierno. Donde hay un antidiseño es porque antes hubo un antigobierno. Y yo cuando primero lo dijo o lo escuché por primera vez, porque cuando yo escucho, y me gusta escuchar unas 2 o 3 veces para poder entenderlo, ¿no? Porque a medida que uno va abriendo su mente, va discerniendo y va encontrando más cosas en la palabra. Entonces, entendía esto, ¿no? Y wow, es verdad. Porque si hay un antidiseño es porque antes hubo un antigobierno, donde alguien gobierna, a lo que nos gobierna es lo que le damos autoridad. Eso está más claro que el agua. Como recién dije, en el antiguo pacto se presentaban sombras del conflicto. El hombre del Edén, cuando el hombre queda fuera del Edén, esto me quedaba. Cuando el hombre queda fuera del Edén, nosotros pensamos que el Edén, el paraíso, es un lugar, y en realidad el Edén es un ámbito. El Edén es Dios. Dios, por ahí, yo cuando miramos el cielo, pero nosotros miramos ya por inercia, no es que, ¿sabes? No pensamos que Dios está en el cielo, sino que ya miramos, pero nosotros sabemos que Dios no está en el cielo es Dios. Dios es el cielo. Wow, y a mí cuando escuchaba esto decía, porque todo esto lo voy escuchando y lo hablo cuando lo entiendo. No lo puedo hablar cuando no lo entiendo. Y no sé si se han dado cuenta, pero durante estos últimos meses no he estado muy presente. Pero no es que no he estado muy presente porque haya estado mal, porque haya tenido una mala relación con Dios, porque haya tenido un problema, sino porque estaba teniendo esto de poder entender ciertas cosas, de poder, de una comunión, de una relación con el Señor, de una comunión, porque no es una relación, sino que es una comunión con Él íntimamente, íntima. Es más, a mí los domingos me encanta ir a comer a la casa de los Ventú, más allá de que no me guste cocinar. Pero había un par de domingos que quería estar en casa. Y a mí me cuesta mucho por ahí decir no a alguien en relación a todos. Me cuesta un montón la palabra no. Y el no existe, me enseñaron. Pero estaba teniendo una comunión íntima con Dios, un entendimiento de decir, ¿qué querés decirme con esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? Y la realidad es, ¿para qué esto? Y hay respuestas, hay respuestas. Cuando Dios ve corazones que lo buscan, que tienen hambre y que quieren más de Él, Él responde. Él responde. Exacto. El hombre habitaba en una perfecta comunión con Dios. Pero cuando el hombre cae, pierde la dimensión espiritual. Pierde la imagen de Dios. Pierde la semejanza con la que Dios lo había creado.
imagen es parecerse a Dios esto, pero la semejanza es la obra de Dios, porque nosotros sabemos que la semejanza es que la obra es una sola y las obras están incluidas en esa obra. Recién le dije que nosotros no necesitamos todo eso porque Él habita en nosotros. Su palabra habita en cada uno de nosotros. Pero vino Cristo y hoy es Él transformándonos desde adentro hacia afuera. Hoy es Cristo transformándonos desde adentro hacia afuera, transformándonos desde adentro como seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu administra, como oraba recién, porque Dios podía mostrarme que es el espíritu quien administra, es el alma la que obedece y es el cuerpo el que responde a cómo nuestra alma se encuentra. Pero en el principio el hombre queda gobernado por sus propios valores, porque se queda sin la imagen de Dios. Y desde ese día entonces se inauguró la condenación, que es la bendita condenación con la que hoy, como cristianos, seguimos, sabiendo que Cristo en la cruz ya nos libró de todo eso. Pero nosotros seguimos condenándonos por ciertas cosas que hemos hecho en nuestro pasado, que hacemos, que no, cosas que nos pasan. La condenación a este mundo ahora sin semejanza de Dios. Cuando Dios les habla a Adán y Eva, ellos no sentían lo mismo. Porque antes dice que Dios hablaba, tenía una comunión íntima con Adán y Eva. Pero dice que después cuando ellos desobedecen de lo que Dios les había dicho, ellos ya no sentían lo mismo. Se escapaban de Dios. Sentían miedo de Dios. Wow, sentían miedo de Dios, gente. No solo se sentían condenados, porque ellos habían comido del árbol del bien y del mal. Pero del bien y del mal según ellos, porque según la humanidad lo creó al bien y el mal. No lo creó Dios. Dios creó un solo. Dios creó el árbol de la vida, que es el que tenían que comer. Dice que no solo se sentían condenados, sino que se sentían desnudos. Bajo sus propios valores se veían desnudos el uno con el otro. ¿Qué tuvieron que hacer porque se veían desnudos? Se tuvieron que tapar. Se tuvieron que tapar porque les vino la vergüenza, porque les vino el sentirse vacíos. Es ahí donde hoy algunos nos sentimos vacíos porque se vieron sin la imagen de Dios. Por eso es que ahí también se inaugura el vacío. Porque ellos se tuvieron que cubrir. Si ellos no sabían que estaban desnudos, no significaba que era estar desnudo. ¿Por qué tenían miedo de Dios si ellos no reconocían lo que era el miedo? Y es allí, cuando ellos se sentían vacíos, es la primera insatisfacción del hombre. Es donde viene la primera insatisfacción. Es donde nosotros por ahí queremos algo. Cuando hemos estado fuera de Cristo, ¿no nos ha pasado de que nos llenamos de cosas, probamos esto, pensamos que era esto lo que necesitábamos y no era esto? Bien, probábamos lo otro, no, esto es, el novio del novio de América. No era el novio de América. Vamos, otra cosa. No, esto tampoco es la insatisfacción, pero no comenzó en mí. En mi adolescencia, no comenzó en mi juventud, no comenzó en mi adultez, comenzó en el principio, en el huerto, en Adán, en Eva.
Por primera vez el hombre se veía incompleto porque había perdido su imagen, había perdido la imagen de Dios. El patrón de la insatisfacción, como les dije recién, que nosotros sentimos, comenzó allá, comenzó hace generaciones, miles de generaciones. Aparece el engaño en la figura de serpiente, pero hoy las serpientes son las ideas, hoy las serpientes son los pensamientos, hoy las serpientes son el querer agradar a los demás. ¿Por qué? Porque hizo algo, puso una semillita, como dice la pastora, en mí, y después puso otra semillita. ¿Pero por qué va poniendo semillita tras semillita tras semillita? Porque yo le estoy dando el poder de que ponga esa semillita. Porque si yo no le diera el poder a la primera semilla, sáquete. O sea, no, yo estoy en Cristo. No, yo soy nueva criatura en Cristo. Y vos a mí ya no me engañás. Porque yo vivo en la verdad y yo conozco la verdad. Pero nosotros, por ahí, estamos fuera de la verdad. Y yo me incluyo. La serpiente tiene algunos patrones interesantes y quiero que los vayamos discerniendo. Dice en Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, ¿del medio? Vuelve. Después vamos a hacer una corrección ahí. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Bien. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Hasta el 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó todo de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Bien. Lo primero que la serpiente hizo fue engañar con la palabra de Dios. Porque fue lo primero que hizo. Porque les dijo, así que Dios les dijo, les preguntó a la picarona. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Escucharon otra fuente, otra voz que no era la de Dios. Ahí ya le pifiaron. Escucharon otra fuente. Otra fuente alternativa. Nosotros sabemos que para nosotros hay una sola fuente, que es la de vida, la del Padre de la verdad. Ellos lo primero que hicieron fue que la pifiaron, que se fueron a escuchar la palabra de una fuente alternativa, otra fuente. Otra cosa que hace la serpiente, esta astuta, es decir, así que Dios les dijo, como les dije recién, cuestiona lo que Dios les ordenó a Adán y Eva, lo que Dios les dijo que hicieran a Adán y Eva. Porque les dice, van a ser como Él, no van a morir. Exacto, no se dieron cuenta.
Después dice, lo que hace es distorsionar el carácter de Dios. Lo que hace ella es distorsionar el carácter de Dios. Y otra de las cosas que hace es proponer autonomía, o sea, desligarse de Dios como autoridad. Eso es lo que hace, propone autonomía. Los seduce almáticamente. Porque ¿saben qué? Eva no era solo una mujer. ¿Saben qué era Eva? La representación del alma. Y oro para que el Señor se los pueda revelar. Eva era la representación del alma, no era solo una mujer, ahora como lo estamos viendo. Era la representación del alma, porque la sedució almáticamente. Y a través de ella, Adán también pecó. En el 6 que leímos recién que Eva vio que el fruto era apetitoso, cierto, que estaba bueno. No fue solo de desobediencia lo que hicieron ahí ellos, sino que hubo una independencia, una autonomía hacia Dios. Exacto. Ellos al dejar que la serpiente los seduciera y desobedecer al instante de que desobedecieron a Dios, ellos perdieron automáticamente la imagen de Dios y crearon su propia imagen bajo sus propios valores. ¿Por qué nosotros hoy día decimos, esto está bien para mí, pero esto está mal para mí? Porque es según nuestros propios valores. Los mismos ojos que se le cerraron a Adán fueron abiertos en Cristo. Y gracias Dios, por eso digo que gracias por hoy nosotros vivir en el tiempo que vivimos. Porque en Cristo se nos fueron abiertos los ojos que en Adán fueron cerrados. Cuando el hombre se desconecta de Dios, pierde su referencia. Es como que de repente todos usamos Google Maps ahora, o el GPS. Es como que de repente estamos en un camino que vamos hacia un lugar y ¿qué pasó? ¡Pux! Se nos apagó. Pero si yo sé cuál es mi norte, yo sé dónde está Dios, dónde está Dios, dónde está mi destino, yo voy a llegar. Porque a mí no me hace falta un GPS o un Google Maps. Pero ¿quién no sabe dónde ir, está perdido, se le apagó el GPS y bueno, desamparado? Eso sucede cuando nos desconectamos, cuando uno se desconecta de la fuente, se desconecta de Dios. Dice, ustedes van a ser como Dios, les dijo en uno de los versículos. Pero si ya eran como Dios, ya eran como Dios. Los engañó, los envolvió, le dijo, ustedes van a ser como Dios, pero si ya eran como Dios, por eso dice que los sedució almáticamente. Y quiero que leamos esto porque es glorioso. Primera de Juan 4:17. Antes de leer ese, dice, ustedes eran como Dios, pero ellos no solo ya eran como Dios, sino que tenían todo de Dios. Y como hoy nosotros lo tenemos. Porque nosotros también hoy lo tenemos. Primera de Juan 4:17 dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor.
Dice, en esto, le voy a leer en esta que tengo yo, en la Reina Valera, dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Nosotros ya somos como Dios. Y hay algo que... Ay, se me fue que le iba a decir. Bueno, era algo fuera de esto. Muchas veces, hasta predicadores nos dicen qué hacer para agradar más a Dios. O qué hacer para parecernos más a Dios. Y acá hay una verdad que nos dice que ya somos como Él, que no hace falta que hagamos nada para parecernos a Él, sino que es introducirnos, nosotros ya sabemos que es introducirnos cada día más en Él, que es vivir como Él ama que nosotros vivamos. Pero ya no es como nos decían los religiosos por lo general. Los religiosos te dicen qué tenés que hacer para agradar más a Dios. Un paso a paso. Todos los pasos como de cómo agradar más a Dios o de cómo parecer a Dios. Adán y Eva, ellos establecieron un bien y un mal en base a cómo ellos querían. Nuestro mal, establecer nuestro propio bien. Dice, esto quiere decir que nosotros conocemos gente que está todo re bien. Hasta nosotros mismos por ahí. Que estamos re bien, pero nos tocan algo que nosotros no queremos que nos tocan. Ahí, bueno, ahí no. Eso quiere decir. Algo que no estamos dispuestos a negociar. La serpiente sigue hablando, el engaño sigue operando a través de distintas formas, a través de distintas cosas. Segunda de Corintios, ya voy terminando. Segunda de Corintios 10:4 dice: hay altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo, y eso lo conocemos. Pero acá dice que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ese es un patrón que hemos heredado. O sea, vamos creando fortaleza tras fortaleza, pero dice Dios que nos ha dado armas espirituales para derribar esas fortalezas, para derribar esos engaños. Efesios 4, 23, 24 dice: y renovados ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la verdadera justicia y santidad. O sea, nos está diciendo que nos pongamos la nueva naturaleza, que lo viejo ya pasó, que lo viejo fue, que ya nos saquemos todo lo viejo y nos pongamos todo lo bueno. Así, lo lindo que hoy día me he puesto yo. Que lo viejo fue, o sea, que ahora nos vistamos de Cristo, de la imagen de Dios. O sea, esa imagen y esa semejanza que se nos había sido quitada ya se nos fue dada a través de la cruz. En la cruz se resolvió todo. La obra, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la última palabra que Jesús dijo en la cruz? Exacto, consumado es.
Exacto. Está todo hecho el trabajo. Y nosotros no queremos, y hay algo que tenemos que aprender. Nosotros no nos tenemos que parecer a Jesús. Nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Porque Jesús era una persona como cada uno de nosotros, solo que en Él habitaba la sustancia. En Él habitaba la sustancia. A ver, chicos, de decir, por ahí saben que nos preguntan, y cuando se van a poner de novio los padres de la novia o la novia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tenés? O qué sé yo, o lo que se fuera, que nos preguntan porque por ahí hay interés. ¿Y saben lo que nosotros tenemos que responder? La naturaleza de Cristo divina, la sustancia de Cristo que me gobierna. Porque aunque nosotros tengamos dos naturalezas, hay dos naturalezas que se proyectan, ¿cierto? Pero a la que yo le dé gobierno es la que se va a proyectar. A la que yo le dé gobierno es la que se va a proyectar. A la que yo le dé autoridad, a la que yo le dé el gobierno, es la que se va a reflejar. Hay un gobierno de la verdad en nuestra mente que se administra en el Espíritu. Es desde el Espíritu donde administramos nuestra mente y es desde el Espíritu donde administramos nuestras acciones. Solo hay engaño y hay verdad. Hay engaño y hay verdad. Está el padre del engaño y está el padre de la verdad. ¿Qué paternidad estoy desarrollando? ¿Qué paternidad estamos desarrollando? ¿Qué paternidad estamos desarrollando? Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que leímos recién en Génesis 3:1-4. Lo que hace la serpiente, lo que hace el engaño es ofrece todo fuera de Dios. Acceso a la revelación fuera de Dios. Tomó la palabra de Dios y la relativizó. ¿Qué quiere decir relativizó? Que la hizo como ella quiso, como yo quiero. Eso quiere decir. Tomo algo y lo adapto como yo quiero adaptarlo. El engaño trajo nuevas culturas, trajo religión, trajo nuevos conceptos. Podemos hablar de lo que sea, pero si esa fuente no es Dios, es engaño. Lo que creemos marca nuestro destino. ¿Quién te engañó?, le dijo Dios a Adán. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo es nuestro accionar? No me quedé callada, estoy hablando. ¿Cómo estamos caminando? Dice, ¿cómo es nuestro accionar?
Hoy cada uno de nosotros tiene la vida de Cristo. Cristo como la palabra. Y nosotros como la expresión del cuerpo de Cristo. Y la palabra no solo viene vacía, la palabra no solo queda como palabra, sino que la palabra rompiendo, dice. La palabra rompiendo, penetrando hasta lo profundo. La palabra penetrando hasta lo profundo. Cristo penetrando hasta lo profundo de nosotros. Como esa espada de doble filo, dice, que penetra hasta lo más profundo. Que abre, que separa. ¿Qué separa? ¿Qué separa esa palabra? ¿Qué separa esa espada? Separa el engaño de lo que es verdad. Porque la verdad es luz. Porque Cristo es luz. Pero una vez que esa palabra nos penetró, que esta palabra nos penetra, va a separar. ¿Y yo qué voy a hacer con eso que se separó? ¿Qué lo voy a hacer? Porque no es solo en el que me quedo, sí, en esto me vino engañando a la serpiente. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? Recién dijimos que tenemos armas espirituales para todo conocimiento altivo. Entonces, ¿por qué nos enseñó a nosotros que un pecado nos puede gobernar? Que un problema nos puede gobernar. ¿Quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién nos enseñó a nosotros que un pecado que venimos hace tiempo, con un pecado, con un problema que venimos hace tiempo, que digo, no puedo más, que ya me cansé, tiene gobierno sobre mí? ¿Quién me enseñó que no voy a poder salir de ese problema, que no voy a poder cortar con ese pecado? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Porque a Adán alguien le enseñó en el huerto algo. ¿Y a nosotros qué nos está enseñando ahora? No nos está enseñando Dios. No nos está enseñando Dios. Preguntémonos qué nos está enseñando. ¿Quién me está engañando? Cada uno de nosotros viviendo y repitiendo ciclos de caídas en los cuales no podemos salir. ¿Quién tiene un gobierno sobre mi vida hoy? Pero ese árbol, ese problema, ese pecado, y oremos, así vamos terminando, ese pecado, ese problema lo tenemos que arrancar. Es como un árbol. Imagínense que es un árbol y el cual le vamos a cortar las ramitas para que no crezca más, no. Para que no nos siga molestando, no. Lo vamos a ir podando, no. Lo tenemos que cortar de raíz. Lo tenemos que cortar de raíz. Porque la verdad de Cristo nos hizo libre. La palabra de Cristo me convirtió. ¿Qué quiere decir que me convirtió? Cuando nosotros decimos no está convertido en Cristo o se convirtió en Cristo, que hizo un giro. ¿Qué quiere decir que hizo un giro? Que ya no está más mirando la mentira, que ya no está más siendo engañado, sino que hizo un giro y ahora está enfocado en algo que es verdadero, está enfocado en algo que es absoluto, porque hay una sola verdad. Hay una sola verdad, que es Cristo, que es el árbol de la vida. Cuando leímos recién dije que había un error en ese versículo, que es la NBI. Porque dice que el árbol del conocimiento del mal no estaba en el medio. ¿Quién era el árbol que estaba en el medio del huerto? El árbol de la vida. El árbol de la vida era el que estaba en el medio. Ese árbol era el que tenía que comer. Porque dice que ellos, a donde iban, el árbol de la vida estaba. ¿Por qué?
Porque el árbol de la vida representaba la vida de Cristo, representaba a Cristo, representaba todo lo que ellos necesitaban, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, porque desde el principio todo se trató de Cristo. Todo se trató de Cristo, desde el principio. Pero fueron seducidos y nosotros seguimos siendo seducidos por el engaño. Pero que hoy podamos, cerremos los ojos y oremos, así vamos terminando. Que en esta noche podamos ver, que se nos sea revelado lo que significó desde el principio el árbol de la vida. Lo que significó y lo que sigue significando el árbol de la vida. Oh Dios, que se abran, Señor, que se abran en esta noche los ojos para que podamos discernir, para que podamos ver si aún la serpiente, si aún el engaño sigue operando en nosotros. Si aún sigue operando en nosotros, Señor, y sea arrancado ese engaño de raíz y que ya no produzca más fruto en nosotros. Que ya no produzca más fruto en nosotros, Señor. Sino que seamos fructíferos, Señor, pero fructíferos en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de Cristo, Señor, que seamos fructíferos. ¿Y qué quiere decir fructífero? Que tengamos teatros, que tengamos congregaciones llenas. No. Sino que seamos fructíferos en la gracia. Que seamos fructífero cada día más en crecer en la gracia de Cristo y multiplicarla en cada uno de mis hermanos para hacer lo que el Señor soñó desde el principio, para volver a hacer lo que Dios quiso y soñó, y eso no se rompió porque Cristo lo volvió, porque Cristo nos trajo nuevamente al Padre. Gracias, Dios, porque nos amaste tanto, dice, está escrito, Señor, y lo podemos ver. Dice que nos amaste tanto, que amaste tanto a tu creación, Señor, que amaste tanto, que diste, Señor, que diste a tu Hijo, Señor, que diste a tu Hijo para que en Él, Señor, pudiéramos vivir, porque estábamos muertos, Señor. Porque Adán, desde el día, Señor, desde el momento en que pecó, Señor, que te desobedeció, murió espiritualmente, porque la serpiente le mintió. Le dijo que iba a tener vida, que no iba a morir. Físicamente no murió, pero espiritualmente sí murió. Pero Cristo, que es el Espíritu, por eso dice que Adán, ¿qué dice de Adán? Que es un alma viviente. Adán fue un alma viviente, pero Cristo fue el Espíritu vivificante y nos trajo vida de nuevo. Por eso hoy, Señor, podemos amarte, por eso hoy, Señor, podemos hablarte, por eso, Señor, hoy podemos tener esta comunión, Señor, porque fue a través de esa cruz, Señor, porque fue a través de esa cruz, Señor, que tú nos reconciliaste, porque fue a través de tu Hijo, Señor, porque Él, Señor, no se negó a hacer lo que no era para que nosotros fuésemos aquellos que no fuimos, que no éramos. Gracias, Dios. Gracias.